Que el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos, hermanos. Un saludo especial de su hermano Sony aquí presente y también un abrazo cordial de parte de la Iglesia La Vid Verdadera desde Panamá, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que se reúnen en sus hogares, desde norte, sur, Centroamérica y hasta donde llegue estas enseñanzas. Hoy tenemos un tema, importante, ya lo dimos como primicia en nuestra iglesia allá en Panamá, en La Chorrera. El tiempo se agota, así se titula hoy el tema. Es muy importante que el pueblo de Dios conozca acerca de las profecías y de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Es importante que el pueblo conozca, se meta en la palabra de Dios, se nutra de la palabra que está escrita ahí ya por el Espíritu de Dios, para que nosotros nos nutramos todos los días, nos alimentemos de ahí para poder alcanzar la victoria. Así que, hermanos, sabemos que el tiempo es corto y siempre se me hace como un poquito corto porque las enseñanzas se extienden un poco. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesús vamos a dar esta enseñanza, vamos a darte algunas noticias de lo que está ocurriendo alrededor del mundo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Así que ponemos un poquito de atención, siempre pon ahí un cuaderno donde puedes anotar los versículos. Recuerda que aquí citamos mucho la Sagrada Escritura. Aquí no es como otros lugares donde solamente te dicen un versículo y ya no mencionan la palabra de Dios para nada. Aquí te repetimos, te marcamos, te subimos imágenes con los versículos para que tú los leas y no pienses tampoco que son palabrerías que uno está inventándose o que me dijeron o que dicen. No, es lo que sale en la Sagrada Escritura, lo que está escrito, para que tú lo busques y te ayude a reforzar todo lo que tú estás escuchando por ahí, que son puras palabras a la mayoría de las veces, pero palabras terminan en fábulas y todas estas cosas, y eso es lo que no se busca aquí. Aquí se busca la palabra de Dios, la verdadera, la sana doctrina, lo que no se adultera. Eso es lo que tratamos de llevarte a ti. Recuerda que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios. Acá no te pedimos dinero ni que nos mandes nada de dinero. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa es que tú aprendas y crezcas espiritualmente, nutriéndote de la palabra de Dios no adulterada. Así que pongamos atención. Este es un mensaje que alerta al pueblo de Dios. El tiempo se agota. Ese es el tema de hoy. No está más sin decirle que oren por este ministerio que está creciendo cada día más y se extiende a más iglesias. Solamente predicamos la verdad, no nos interesa la fama, no nos interesa el dinero, no predicamos prosperidad, no predicamos nada de estas cosas. Nos interesa que tú conozcas la palabra de Dios y el pueblo de Dios, que en estos tiempos le hace mucha falta porque no está leyendo la Sagrada Escritura y se están atragantando con todas estas falsas doctrinas que están inundando y están introducidas dentro de las iglesias, donde más del 70% de todas estas doctrinas falsas están arraigadas, están amarradas, y el pueblo de Dios está indiferente, no conoce lo que está pasando, no conoce los tiempos, no sabe lo que es la apostasía. Pues la están viviendo en vivo, en directo, y no reconocen lo que se está dando en la iglesia. Así que pongamos atención, sin más vueltas, vamos a comenzar. El tiempo se agota. Atención, comencemos. Vamos a buscar primeramente en la Sagrada Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 21 al 22. La palabra de Dios dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sin duda alguna, hermano, el final de estos tiempos, el final de este mundo, de la tierra, ya ha comenzado. Y en el 2023 se ha ido intensificando cada día más. Vemos cada día cómo se levantan la noticia a diario. Por ejemplo, nosotros siempre seguimos lo que acontece a diario en el pueblo de Israel, allá en Medio Oriente,
Vemos cómo estos palestinos ya están ubicados, ya atrincherados en Cisjordania. Recordemos que Cisjordania está al norte de Israel y son enemigos radicales de Israel. Ahí donde están los grupos terroristas conocidos como Hezbollah, los Hamas y todo eso. Ellos se atrincheran ahí, están contra Israel. También por otro lado, si miramos hacia el centro del Medio Oriente, estamos hacia Francia y estamos viendo todas estas noticias que se han suscitado todos estos días, revueltas grandes, donde se arrestan más de 1.300 personas en Francia durante la quinta noche de protesta por la muerte de un adolescente de 17 años. Entonces se ha perdido el control. El Ministerio de allá de Seguridad informaron 994 arrestos, y la cifra representa un alza con respecto a la noche del jueves. Este es por día. 875 después, personas más detenidas al día siguiente, y así sucesivamente. Vemos cómo el mundo está violento. El mundo está viviendo tiempo de ira, de violencia, de intolerancia. Mira todo lo que está ocurriendo también, los cambios a nivel del atmosférico por el cambio climático, donde se dan récord de relámpagos, 2.600 relámpagos por minuto. Asolan la erupción del volcánica de Tonga. Entonces esta enorme erupción da cientos de veces más energía que una bomba atómica y los rayos más extremos jamás registrados. ¿Y cómo se produce? Entonces eso es lo que se pregunta la ciencia. ¿Cómo se da esto? También vemos el grupo Hezbollah, que emplea equipo militar occidental suministrado al ejército libanés en la zona fronteriza con Israel. Y vemos cómo todos se están preparando y alineando en todo lo que lo menciona la palabra de Dios, y claramente y lo íbamos a escuchar de guerras y rumores de guerra, como lo menciona la palabra de Dios en Mateo 24:6. Así vemos también cómo Irán se une así a la alianza regional con China y Rusia. Aquí la alianza de estos enemigos de Israel, Irán, que en la Biblia aparece como Persia, y Rusia, que es Magog, y su líder Gog, y China, que en la palabra de Dios sale así como los reyes de Oriente. Su triunfo en la guerra y su destrucción van en camino. Ezequiel 38 y 39. Y no confundir la guerra de Gog y Magog, que ya ha comenzado en su preludio con esta invasión de Rusia a Ucrania. No lo confundamos con la que sale la guerra de Gog y Magog, que sale en Apocalipsis 20. No son la misma cosa, señores. Así que analicemos y estudiemos la palabra de Dios. Esto es lo que está ocurriendo. Irán se unirá a la alianza regional con China y Rusia, y todos estos son los bandos que ya están conformados, que van a ir contra Israel. Por otro lado, vemos que la palabra de Dios, la persecución hacia los cristianos sigue en aumento, y podemos dar ejemplos, así como lo que está ocurriendo en Utah, en Estados Unidos, que prohíben la Biblia en las escuelas por ser vulgar y con violencia, dicen. Hasta dónde estamos llegando, y es necesario, por eso que yo siempre le digo a la gente, traten de memorizar la Biblia, porque va a llegar el momento que no van a poder ni leer la Biblia y no van a poder tenerla. Así que memorícenla, que esa palabra entre a usted todos los días. Estudie, pero memorice la palabra de Dios, repita, y esa palabra será parte ya de usted. Esto se prueba, es una prueba contundente de que el tiempo de la gracia está por terminar. El tiempo de la gracia es el tiempo de la iglesia. Aquí ya va a terminar, porque se viene el rapto, que adelante hablaremos un poquito más de esto. Entonces, el motivo por el cual están prohibiendo la Biblia en los colegios de Estados Unidos, porque dice que consideran que tiene contenido pornográfico. Imagínense. ¿Y dónde quedan aquellos productores de Hollywood y las películas y todas estas cosas, donde han determinado destruir la unidad de la sociedad, la familia, a destruirla? ¿A dónde quedan estos? ¿Dónde quedan estos cantantes que solamente cantan canciones vulgares? Que yo creo que ni son cantantes. Se limitan a hacer uso de palabras soeces, vulgares, los cuales no edifican el espíritu. Van en destrucción de la misma sociedad, fomentan a la violencia, al sexo desenfrenado, a la pornografía, al libertinaje sexual. Todo esto que se disfrazan de repente, que dice que se convirtieron. Entonces
las iglesias de hoy ven que un artista se convierte, entonces lo comienzan a idolatrar. Caen en idolatría. Usted no puede ser idólatra. Eso es penalizado, lo sentencia la palabra de Dios. No puede adorar a nadie más que solamente a Yahweh, Dios, allá el Dios Altísimo, solamente a Él, a Jesús. Así que, hermano, no se guíen por esto porque se convierte, porque ellos solamente lo que están buscando es fama, seguidores, que le den like. Eso es lo que ellos buscan, el dinero de la gente. Bueno, y como Panamá tampoco se escapa de ellos, aquí vemos ese ejemplo de personajes aquí que están pegados en la farándula, así, pero salieron de la iglesia, hijos de pastores. Y me incluyo yo también, hermano, como parte de mi testimonio. Yo estuve metido en ese mundo de la música también. ¿Ves? Y si uno se va con esa excusa de que no, que voy a meterme y voy a cantar una canción cristiana y voy a tratar de levantar fondos para mi iglesia. Esa es pura mentira para que te envolvieran, ¿no? Ese mecanismo. Pero gracias a Dios, el Señor me sacó de ese mundo. Y ese mundo cada vez te atrapa y te hunde, no te suelta. Gracias a Dios por tu misericordia. Pero a ellos que comenzaron bien y se desviaron y se comenzaron a desviar y a cantar canciones, cosas vulgares, Dios está viendo eso. Dios tenga misericordia de ellos. Por lo menos aquí este muchacho que él aprendió en mi estudio de grabación a hacer su canción. Él aprendió. Él me pedía permiso para usar mi estudio de grabación. Pero mire por dónde fue. Dios sabe. Dios conoce los corazones y Dios siempre tiene un plan para todo. Dios tenga misericordia y oremos por ellos. Dice la palabra de Dios, y es claro. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así lo dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Y si tú buscas en Mateo 16:26, dice así. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra de Dios es clara. A veces tú piensas que estás en el camino correcto, pero no es el camino que Dios te está marcando. Tu ego, tu orgullo no te dejan, no te permiten hacerlo. Así que hay que ponerse en las manos de Dios. Y todo ponerlo en la mano de Dios porque se haga siempre su voluntad. Porque en estos tiempos, como dice la palabra de Dios, en Isaías 5:20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto se va a intensificar cada día más. Cada día más tú ves en los medios de comunicación que son más vulgares, no son representantes de la moral, de los valores, porque ya lo perdieron todo. No existen valores ni nada, valor moral no hay honradez, no hay honestidad, no existe en el mundo actual. En la semana 70 que está a punto de comenzar, esto se va a intensificar. La semana 70, recuerden que inicia una vez que la iglesia sea raptada. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerden que hemos hablado de una primera bestia y una segunda bestia, donde la segunda bestia le sirve a la primera. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Recordemos esta enseñanza. Y dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es el anticristo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recordemos el momento que el anticristo se va a sentar ahí en ese templo, que va a ser levantado, no antes de la semana 70, sino al inicio de la semana 70. De ahí donde se levanta el tercer templo. Y si tú quieres ver el tercer templo, te tendrás que quedar entonces que te quedes del rapto, entonces. Pero no es aconsejable esto, hermano. No es aconsejable que te quedes en el rapto. Mejor dice en el viaje importante, en el expreso con el Señor.
Así que en Apocalipsis 12:9 nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Ahí se responde, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Que se llama diablo. ¿Y quién es el diablo? Y Satanás. O sea, ahí está la palabra clarita definiendo quién es el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En estos momentos, en el segundo cielo, recordemos que existe un primer cielo, que es la nube que tú ves aquí. El segundo cielo es el espacio, el tercer cielo donde está Dios. Y entonces, ¿qué está pasando en el segundo cielo? Se está librando una guerra. A todo meter se está dando en el segundo cielo. Y sobre todo por el camino donde Jesús va a descender al segundo cielo, donde nosotros nos vamos a encontrar con Él. Sí, así que pongamos atención, hermano. Muy pronto se dará esto. Y esos son los sonidos que escuchamos en los cielos y que las redes sociales, la internet hablan de los famosos hum, las trompetas del Apocalipsis, le han llamado también. Y son esos ruidos extraños que no pueden describirlo y determinar por qué se originan estos sonidos. Piensan que por el magnetismo, el electromagnetismo de los planetas, el movimiento, pero no, eso tiene su explicación bíblica. Es que por donde descenderá Jesús no pueden estar estos demonios. Por eso ellos están siendo arrojados desde ya hace momentos, ya hace rato están siendo arrojados a la tierra. Por eso que ellos han descendido a destruir, a crear violencia, a crear más guerra. Eso es lo que está ocurriendo. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando aquí en espíritu engañadores y a doctrina de demonios. Y esto es lo que se está dando en la iglesia, hermano. La apostasía a todo meter se está cada día intensificando, cada día crece más y más y más. Esto que salen con su evangelio de la prosperidad, de pacta, siembra, dame acá para la bendición de Dios sea puesta en acción. Si tú no le das el dinero, no tienes milagro. Y todas estas cosas están predicándose y están introducidas. Ellos son lo que la palabra de Dios describe como los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas. Son los que están inundando de falsa doctrina, de falsa enseñanza, de interpretaciones privadas, de revelaciones falsas, porque ya no existen las revelaciones, ya la revelación fue dada y el canon bíblico se cerró. No puedes inventarle, no puedes agregarle. Ellos desconocen lo que dice en Apocalipsis, ¿acaso? Dice que aquel que le agregue o aquel que le quite, y el que le quite, su nombre será retirado del libro de la vida. Aquel que le agregue, le caerán las plagas de este libro. Ellos desconocen esa parte. Ellos le han perdido el temor totalmente a Dios y que la palabra de Dios se cumple siempre. Mire, por su fruto lo conoceréis, así dice la palabra de Dios en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Todo esto está en Latinoamérica ahorita mismo. Y lo hemos enseñado, creo que en la conferencia anterior, en la enseñanza anterior. Todo esto están minando, dañando, destruyendo, llevando a las ovejas al despeñadero, al infierno, sí. Y cuidado con todo esto que se llaman ser profetas y no lo son. Cuidado, porque estos hasta escuchan el dinero hablar y son totalmente diabólicos. Son diabólicos. Son doctrinas de demonios. La palabra de Dios nos habla claramente de estos falsos profetas y cómo reconocer esos falsos profetas. Y ahí lo podemos buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 20 al 22. Leamos un momentito esto. Dice así, verso 20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, de Yahweh, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. O sea, que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. O sea que es un falso profeta el que no dice y no se cumple. Y esto lo vemos a menudo a repetición con estos
apóstoles de la prosperidad. Lo vemos con estos profetas y estas profetas que dicen predicciones y dicen cosas que no se cumplen nunca. Y la gente le sigue si la palabra de Dios lo está determinando que son falsos y ellos tienen su castigo. En 2 Corintios 11, del 13 al 15 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El libro de Judas nos hace referencia a que tenemos que siempre procurar, hermanos, de estar diciéndole, llevándole el mensaje a todos, sin distinción, sin hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Hay que entregar el evangelio tal cual está y tratar de alcanzar a aquellas personas que están todavía con las vendas en sus ojos. ¿Qué dice Judas 22-23? Dice así, Judas capítulo 1, verso 22-23. A algunos que dudan, convencedlos. Dice así la palabra de Dios. A los que dudan hay que convencerlos, pero tú tienes que tener el Espíritu de Dios en ti, porque es el Espíritu de Dios que lo va a convencer. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Aquellos que están guiando todas estas falsas doctrinas que lo están llevando al infierno, a esto hay que arrebatarlo del fuego. De otros tened misericordia con temor, dice la palabra de Dios, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así la palabra de Dios es claramente, y en Tito también nos hace referencia a que tenemos que retener la buena palabra, la palabra de Dios, la palabra fiel. Dice así en Tito 1, verso 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, no la tenemos que adulterar, no la tenemos que cambiar, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, que por ahí se levantan muchos diciendo que no, que ese es el rapto, el arrebatamiento es una falsa doctrina, porque dicen aquello, que esto dicen acá, puras palabras. Pero ellos jamás te citan la palabra de Dios, jamás te citan la palabra de Dios con base bíblica que puedan refutar o contradecir lo que dice la palabra de Dios. Fábulas en lo que están creyendo ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ahora hagamos una pausa aquí. Aquí estamos viendo que estos apóstoles falsos que se han levantado, falsos profetas, lucran con la palabra de Dios, venden todo, sacan miles, millones de dólares de sus iglesias, no lo cuentan, se lo llevan, lo meten en sus bancos privados y después compran sus mansiones, viven en sus residenciales de alta alcurnia, viven en sus carros lujosos y la oveja muriéndose de hambre. Entonces, han querido agarrar estos versos, estos capítulos así, y sacarlo de contexto para poder llevar a cabo sus fechorías. Entonces, ¿qué? Como dice la palabra de aquí, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Ellos quieren agarrar todo lo que se llama dinero de sus congregaciones y se lo quieren llevar. Pero el Señor siempre nos dio el ejemplo en la palabra de Dios de sus obreros, sus apóstoles que vivían en humildad y no eran ostentosos y no andaban por allí jactándose de que tienen o que hacen, no, ni haciendo actos de magia como hacen estos que no son cruzadas de sanidad, sino son falsos, son cosas que contratan actores, actrices para fingir que son sanados. No, eso es totalmente falso, y ya se han comprobado. Dice la palabra de Dios en el verso 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces de ahí se agarra. Entonces es cierto, existen pastores que sí viven del evangelio, pero no son ostentosos y no andan gastándose por allí. No, viven para sobrevivir el día, pero no es para que se estén lucrando con las ovejas. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces le dan una interpretación que no es, y hablan de todo esto, de la abundancia, de la prosperidad. Viven en sus mansiones juntándose los billetes y gastándoselos, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice claramente en 1 Timoteo 3:3 sobre las características que habla sobre aquellos que fueron denominados diáconos y obispos. Los obispos
que dice que no tiene que ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y estos son todo lo contrario, lo que tú estás viendo. Son codiciosos, hacen negocio con el narcotráfico, hacen cosas deshonestas, son avaros, pero van todo entonces en contra de lo que dice la palabra de Dios, van en contra. Y el pueblo de Dios que no estudia la Sagrada Escritura, los acepta a ellos como si fueran ellos la palabra de Dios aquí en la tierra. En Tito 1:7 nos dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está claramente la palabra de Dios. Toda esta gente que sacan millones de dólares para hacer estas megaconstrucciones, ¿de dónde salen? Sino de ganancias deshonestas. La palabra de Dios es claro que esta gente lo tenemos que denunciar, porque ante la ley se han llevado y porque trabajan para el diablo. El diablo lo mantiene todavía en su mundo de fechoría y lo mantiene hipnotizando, idiotizando a las ovejas. ¿Cómo podrán explicar esto? ¿De dónde salen sus fondos? Si no se han investigado ante la ley. Así que en 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, pongan atención, aquí lo he puesto en verde así en grande, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Quién está hablando aquí? Pablo está hablando aquí que el evangelio no se debe presentar: yo te vendo, tú me tienes que pagar un cheque de tanto, porque si yo voy a predicar y si voy a cantar tantas canciones, tú me vas a pagar $5,000, $10,000. La palabra de Dios no dice eso. Tú siempre tienes que presentar el evangelio en forma gratuita. Ahí lo dice 1 Corintios 9:18, lo dice claramente. Así que, ¿de qué estamos hablando entonces con toda esta apostasía que se está dando en el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios no está estudiando la Sagrada Escritura, y así lo dice la palabra de Dios en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No estudian la palabra de Dios. Es necesario que la conozcan. Así estamos viendo todos los cambios que están ocurriendo a nivel mundial, donde la ciencia está advirtiendo y las noticias dicen que 7 de los 8 de los límites para un planeta seguro ya fueron sobrepasados. Estamos viendo cómo se están dando estos desastres ecológicos que confirman que la Tierra está en una zona de peligro. La Tierra ha sobrepasado 7 de los 8 límites de seguridad establecidos científicamente y se encuentra en una zona de peligro. Científicos de todo el mundo mandan un SOS: la Tierra está en peligro. Y ellos son los científicos, las piedras que están hablando, que dice la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios no está hablando de estas cosas. Sabemos que el 2023 ha sido un año en el cual marca el inicio del fin, la destrucción. Estamos viendo que la Tierra está en peligro porque se transgredieron sus límites. La palabra de Dios es clara y nos dice así en Mateo 24:21: porque habrá entonces la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así lo que se está dando ahorita mismo son los preludios, los dolores de parto de la tierra, los cuales están y van a desencadenar y van a ser peor en el periodo de la semana 70. Vemos las noticias que hablan que el pueblo de Israel se está preparando para esos ataques continuos de sus enemigos, sea Persia, Irán, sea Gog, Rusia, Magog, sea los reyes, los chinos, los militares, el ejército más grande, 200 millones, lo escuché, así dice Juan en Apocalipsis. Vemos cómo las FDI lanzan ejercicios que simulan una guerra múltiple una guerra de múltiples frentes que van en contra de Israel. Ellos se están preparando desde su reserva, de los más pequeños hasta los más ancianos, están preparados para el ataque. Israel realiza así sus ejercicios militares simulando conflictos abiertos desde múltiples frentes, y están dispuestos a defenderse y a defenderse contra estos iraníes, ¿no?, que tienen su programa nuclear a todo meter,
que tienen sus misiles ya para lanzarlos contra Israel. Ellos se van a defender, dice Netanyahu. Así que vemos su entrenamiento. Ellos tienen su equipo militar más grande conocido a nivel mundial. Uno de los ejércitos más poderosos es Israel, si no lo saben ustedes. Así que todo esto indica que el tiempo de la gracia se está terminando. El tiempo de la iglesia que va a ser raptada se está acercando cada día más. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos los tiempos. Y estamos en los tiempos precisos del reloj profético que marca la palabra de Dios, que nos habla en Daniel 9:27, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que vemos que la semana 70 está por iniciarse. No podemos confundirla con la segunda venida, ni unir estos dos eventos en uno solo, porque dejaría por fuera el cumplimiento profético de toda esa celebración que vamos a tener nosotros en los siglos, en esos 7 años, que son el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. La palabra de Dios es clara y nos dice que cada día se iría aumentando la incredulidad de las personas, y por eso que cada día menos personas creen. E incluso pastores, teólogos, todos estos que estudiaban la palabra de Dios desconocen que de la profecía, ya no creen en el arrebatamiento, porque si es algo bíblico, ¿por qué tú vas a decir que no es bíblico? Pero ellos se defienden en base a palabras, porque nunca te citan la palabra de Dios para defender su postura. Ellos nunca te van a citar la palabra de Dios, jamás te la van a citar. Son palabras, conjeturas, porque me dijeron, porque dicen. No crean en fábulas, tienen que creer en lo que dice la Sagrada Escritura, y cada día es más pequeño, la manada pequeña que no habla la palabra de Dios. Y hemos citado en muchas ocasiones aquí la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese grupo pequeño, esa manada pequeña es la que dice la palabra de Dios en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. Aquí acaso dice que un grande grupo, multitudes. No, manada pequeña es lo que nos vamos a ir en el rapto, el arrebatamiento, lo que creemos, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y entonces estamos viendo esta situación de que no se cree en el rapto. En primer lugar, no hay necesidad de abundar y hablar mucho de esto, porque ya he hablado bastantes veces de esto, del rapto y la diferencia, y lo invito a que vean los programas. No puede hablarse de rapto y confundirlo con una segunda venida. La segunda venida y el rapto son eventos diferentes. La Biblia es clara y hay muchos fundamentos bíblicos. ¿Qué es el arrebatamiento? Entonces, un arrebatamiento, conjuntamente los que murieron en Cristo, pues ese es lo que habla 1 Tesalonicenses. Habla de un evento que ocurrirá en forma simultánea y que afectará en el mismo momento tanto a los muertos en Cristo como a los cristianos que están vivos en el momento de ese rapto. No es algo espiritual entonces, sino un evento físico, algo real que se va a dar. No podría hablarse de que este rapto es el traslado del que habla Colosenses 1:13, ya que es traslado que se produce espiritualmente, este traslado, y cuando uno recibe a Cristo. De esos traslados ha habido tanto como cristianos que han existido y existen. El rapto se refiere a un acto físico simultáneo que afecta a todos los cristianos al mismo tiempo. El rapto existirá físicamente y será previo a esos 7 años de la tribulación, la gran tribulación. Confirmando que el rapto existe, debemos decir que este rapto será 7 años antes del regreso de Cristo. Tengamos eso claro. Cristo va a venir al final de esos 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué 7 años antes del milenio? ¿Por qué la iglesia no pasará por esos 7 años de tribulación? Pues porque esos 7 años de tribulación están contenidos en Apocalipsis capítulo del 4 al 19. ¿Acaso la iglesia es mencionada a partir del capítulo 4 en adelante? No.
La iglesia no aparece porque no está aquí en la tierra. En ninguno de esos capítulos la iglesia aparece mencionada. La iglesia aparece mencionada en los capítulos 2 y 3. Recordemos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y que lo invito a que estudien el libro de Apocalipsis juntamente con nosotros, que está ya ahí grabado. Lo pueden buscar en los estudios que hemos hecho, que son casi cerca de 30 estudios sobre el libro de Apocalipsis verso por verso. Así que te invito a que lo busques. La iglesia no estará en la tierra mientras que se sucedan todos estos eventos que menciona el capítulo 4 al capítulo 19, sino que, como dice Juan, será arrebatada como un sube acá. Esto sale en Apocalipsis 4:1. Dios le dijo al profeta Daniel que 490 años estaban determinados sobre su pueblo. En Daniel 9:24, durante esos 490 años, Dios iba a tratar con Israel. Ahora, 483 años de esos 490 ya se cumplieron y solamente faltan 7 años. Ahora mismo vivimos una interrupción o un intervalo entre esos 483 años y el comienzo de los 7 restantes. Ese es el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Entonces podemos encontrar claramente intervalos en la Escritura, que no es cosa rara. Recordemos Lucas 4:16 al 20, donde Cristo cita a Isaías en la parte que este profeta dice que Cristo vino a proclamar el año favorable del Señor, y omite intencionalmente citar la parte de Isaías que dice el día de venganza de nuestro Dios. Cristo solo citó la primera parte de la profecía, pues era la que estaba cumpliéndose en ese momento. Por ahora llevamos 2000 años de intervalo entre la primera profecía cumplida y la segunda que estaba escrita a continuación en la primera por el Isaías, ¿no? Así que, por lo tanto, no nos debe llamar la atención este intervalo entre los 483 años de Daniel cumplido y los 7 restantes. Esos 7 restantes serán al igual que lo fueron los 483 que trató exclusivamente de Dios, ¿no? Un trato de Dios. Israel y la iglesia no tienen nada que hacer en ese periodo, pues su era ya habrá concluido. Por tanto, ¿qué pasará con la iglesia? Pues será raptada antes que comience ese periodo. Tenemos que revisar ahí 1 Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 4 del 1 al 2. El anticristo gobernará en ese tiempo, ese periodo de la semana 70 que describe Daniel 9:27, pero no podrá hacer su aparición para gobernar por 7 años hasta que el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados de medio. Sí. Dice así la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay alguien que lo detiene. ¿Quién? Hasta que él a su vez sea quitado de medio. ¿Quién es? La iglesia. Ese es lo que detiene a que el anticristo no salga. Una vez que la iglesia sea quitada, entonces habrá el anticristo. La iglesia es retirada del medio con el Espíritu Santo que la protege y aparece el anticristo. El anticristo ya está en la tierra. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una cita bíblica que confirma que la iglesia no pasa ese tiempo de la ira tampoco, no está aquí. Hay muchos capítulos, versículos de la Biblia que confirman la posición pretribulacionista. ¿A quién está dirigido entonces esto? No solo a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Pues porque es imposible que eso abarque únicamente a la iglesia de Filadelfia, por la sencilla razón de que esa iglesia fue arrasada por la invasión turca en el 1382, y 1382 está en el tiempo mucho antes de la hora de la prueba. Sabemos que el mensaje de la iglesia en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, hablamos de ahí, de los mensajes a esas 7 iglesias del Asia Menor que representan los 7 tipos de iglesia o los 7 tipos de personas que están en la iglesia actualmente, desde el tiempo pasado al presente. La hora de la prueba es una denominación más para la tribulación de la que habló el Señor en Mateo 24. También hay otros nombres para la misma tribulación, como ser el tiempo de la angustia de Jacob, el día del Señor, día de ira, etc. Hay tantas cosas que aparecen en la Biblia, pues es necesario
que conozcamos estas cosas, hermano. La iglesia será guardada. La iglesia será guardada de la ira. ¿Qué significa esto? Significa que soportará la hora de la prueba, pero será ayudada a soportarla. Lejos de eso, lo que realmente significa es que no debe pasar por ese periodo y no deberá soportarlo. ¿Por qué no? Hay varias razones que pueden explicarse aquí. Los traductores del castellano usaron la palabra guardar, que según el diccionario de la RAE significa poner en lugar seguro. Creo que ese lugar seguro es el cielo, ¿no? Obviamente. El texto bíblico dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra de es traducida del griego ek, con K, ek, que significa fuera de. Es decir, que lo que el texto dice es que Cristo guardará a su iglesia fuera de la hora de la prueba. Esto no es agregar ni quitar nada al texto en Apocalipsis 22:19, recuerda, sino interpretarlo yendo a su fuente, a los originales. Eso es lo que hay que hacer. Hay otras promesas de liberar a la iglesia de este tiempo de tribulación. Pueden revisar ahí 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 y 1 Tesalonicenses 5:9. Estos versículos dicen que Cristo nos libra de la ira venidera y que nos ha destinado Dios, que no nos ha destinado Dios para ira. En conclusión, como ven, se suman más argumentos en defensa de la posición que dice que la iglesia será efectivamente arrebatada. Y no sé de dónde sacan tanta palabrería esta gente que no cree, pero no están leyendo la palabra de Dios. Ahí está clarito. Y que este arrebatamiento será antes del comienzo de la semana 70, entendiendo esto, que esos 7 años que preceden al regreso físico de Cristo para derrotar a su enemigo, a iniciar, está por llegar. O sea, primeramente se da el rato. Al terminar esos 7 años de la tribulación, la gran tribulación, viene la segunda venida. Estos argumentos confirman la biblicidad de la doctrina y su fidelidad a la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es clara y lo especifica claramente. La iglesia será arrebatada. Dicen otros que a la medida de la tribulación o a fines de la tribulación. Esto no se cumplirá lo que Cristo dijo entonces en Mateo 24:36 respecto a que nadie sabría el día ni la hora, cuando habla del fin de todas las cosas. El arrebatamiento de la iglesia será el disparador del fin del siglo y por tanto este es el evento del cual nadie puede saber ni el día ni la hora. El rapto, nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos cuándo va a venir Cristo. Una vez que se dé el rapto, 7 años, al final de los 7 años va a venir la segunda venida de Cristo. Si la iglesia fuera arrebatada a la mitad de la tribulación, imagínense, o a fines de la tribulación, podríamos nosotros los cristianos saber perfectamente cuándo sería el fin del siglo, fin de los tiempos, pues nos bastaría contar 3 años y medio posición de preira o 7 años posición de postribulacionista. La firma del pacto entre Israel y el anticristo, y sabríamos a perfección la fecha del rapto. Pero la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora. La firma de este pacto determina el comienzo de este periodo de 7 años o semana 70 que describe Daniel 9:27. Y, repito, el acontecimiento disparador del fin es el arrebatamiento, es el rapto de la iglesia. Este es el acontecimiento que estamos esperando en estos instantes, en estos momentos. Los que se quedan atrás sí podrán contar a partir de la firma del pacto de Anticristo Israel, esos 7 años de 360 días, y sabrán con exactitud el fin de la tribulación y el regreso glorioso de Cristo. Así es, hermano. Muchos pastores están predicando mensajes de motivación, no predican lo que dice la palabra de Dios, no están advirtiéndole al pueblo de Dios de lo que se viene. Hay muchos que se llaman roes, otros pastores, otros sacerdotes, y enseñan acaso el arrebatamiento. No lo enseñan, no lo están enseñando. Ese es como predicarle ya la historia de terror, y entonces no prefieren asustar a la gente porque se le van las ovejas y entonces no ofrendan y no le pueden sacar dinero. Así es la cosa. Solo creen en una segunda venida de Cristo, no predican del rapto. Hay otros que solo quedan callados y no tocan ni siquiera el tema, se cierran la boca, guardan silencio. Esto está fomentando que aparezcan cada día más burladores, gente que viene y se burla que, no, esto mientras están esperando el rapto, el arrebatamiento, y mira, y Dios no ha venido, y no pasa nada,
no va a pasar nada, esa es invención de ellos, no sé qué, pero no tienen base bíblica para decir eso porque no conocen la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así claramente en 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Y así aparecen ellos, burlándose. Y estamos esperando el rapto. Llega el año 2068 y no llega, dice. Y los pies echando raíces. Así ellos se burlan, se mofan, se burlan con sus memes y aumenta la incredulidad. No se dan cuenta de que todo esto es cumplimiento profético de la palabra de Dios. Son burladores, según de Pedro 3:3. El rapto está a punto de darse y no debes confundirlo con la segunda venida de Cristo. Son dos eventos. Dicen algunos que todos vamos a pasar los juicios y nadie se va a escapar. Otros dicen que si todos han sufrido, porque tienen el miedo de sufrir la necesidad del rapto, lo niegan. Otros aconsejan que vivan la vida y dejen de asustar a la gente, que no pasará nada. Estas son palabrerías, pues no creen en lo que está escrito. Entonces no creen en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así claramente, 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todos aquellos comentarios que hacen la gente sin bases bíblicas se basan en su propio raciocinio, en cuentos o fábulas, en palabrerías, o que escuché, o que dijeron, o que vi en internet, dice que no existe. Entonces se basan en palabrería. Nunca te van a citar la Biblia ni un fundamento bíblico que explique su postura. Así que recuérdenla, así dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, sobre todo con estos burladores, porque ellos no tienen fundamento bíblico, ellos no conocen la palabra de Dios, no tienen base bíblica. Dice aquí, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, a rebajarte a discutir con ellos, si ellos no comparten tu fe, tú le entregas el mensaje, ya tú cumpliste con entregarle el mensaje. Definitivamente, hemos explicado todas estas posturas que existen. La pretribulacionista, que es la que tiene la base bíblica y es contundente, en comparación a las otras posiciones que hablan del rapto a la mitad de la tribulación, a nivel de la preira y al final de la tribulación, al final de los 7 años, o sea, la posición post-tribulacionista. No te debes enredar con estas bases porque todas ellas se contradicen y dejan por fuera cumplimiento bíblico. Solamente la posición pretribulacionista, o sea, que la iglesia será raptada antes, no a la mitad, no al fin, a la posición de la preira, sino que ocurrirá antes, al inicio, que marca el inicio de la semana 70, o sea, se dará el arrebatamiento y comienza la semana 70, y posteriormente a los 7 años se da la segunda venida de Cristo. No puedes unir los 12 eventos en uno, porque sería dejar por fuera el cumplimiento bíblico de las profecías que están escritas sobre lo que ocurrirá en los cielos, en el tribunal de Cristo, en la boda del Cordero y en la cena de la boda del Cordero. En Apocalipsis 21:9 dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Dónde está la iglesia ahí? Ya está en los cielos. Estamos hablando de la copa de la ira. Entonces se cae esa parte que dice que será arrebatada al final, o tribulacionista. Entonces tú vas a encontrar una serie de contradicciones a analizar detenidamente la profecía ya escrita en la palabra de Dios. No te puedes enredar, hermano. La semana 70 está a punto de comenzar. Tienes que recorrer toda esta serie de eventos, y al final de los 7 años ocurrirá entonces la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 16:1 dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esas son las 7 copas de la ira de Dios. Y como dijimos en el capítulo 21:9, ya la esposa del Cordero está ya en los cielos. Aquí vemos claro que la postura doctrinal que es el rapto
pretribulacional será al final. Al final dicen esto, lo de la postribulacionista, que será al final. Pero esto contradice la palabra de Dios. Porque tú no puedes unir la segunda venida con el rapto en un solo evento. No se puede. Entonces quedan por fuera las otras profecías. La iglesia en ese momento ya está aquí en los cielos. Dice el Apocalipsis 21:10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía en los cielos, y es de imaginarse esta gran Jerusalén, hermano, así como la ven aquí. Descenderá del cielo y nosotros descenderemos con ella del cielo, en ese lugar seguro donde el Señor nos va a apartar, nos va a mantener durante esos 7 años, y después descenderemos al gobierno milenial de Cristo. La palabra de Dios es claro, dice que no nos debemos turbar nuestro corazón, tenemos que creer en Él, creer también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Ese es el rapto, lo que estamos hablando aquí. Tomaré a mí mismo aquí en la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa gran Jerusalén descenderá, la gran ciudad de la Santa de Jerusalén. Apocalipsis 21:10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. Así que aquí puedes leerlo en Apocalipsis 21 del día 27, donde también se describen las dimensiones de la gran Jerusalén. Aquí la vemos, sí, la gran Jerusalén, cuyos cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Y así vamos viendo, hermanos, todas esas piedras preciosas de las cuales están formados la gran Jerusalén. Y recordemos cómo son sus calles, la ciudad de oro puro, transparente como vidrio. Las 12 puertas eran 12 perlas, Apocalipsis 21:21. Cada una de las puertas era una perla, dice así. Y allí no entrará ninguna cosa inmunda, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para estar ahí, hermanos, tenemos que perseverar y estar en santidad, como dice Hebreos 12:14. Santidad significa vivir apartado para Dios. 1 Pedro 1:16 también dice: sed santo porque yo soy santo. Y en Hebreos 12:14: sin santidad, sin cual nadie verá al Señor. Hoy Dios nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Así lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así nos dice claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y su sangre es importante porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios y no estamos bajo ninguna cobertura de estos que se dicen falsos apóstoles, que si tú no estás bajo la cobertura de ellos, te vas a perder y vas a caer en desgracia. Estas son doctrinas falsas que se han introducido a la iglesia, hermano. No podemos caer en estos errores y en estas cosas que están enseñando. La palabra de Dios es clara. No podemos estar predicando un evangelio adulterado, y esta gente le han perdido el temor a las cosas de Dios. Hay que seguir administrando la palabra, exhortándola con paciencia, con sabiduría y con amor. Porque el que tiene amor tiene a Dios. Y en mucho de esto solamente existe el interés por el dinero, por la prosperidad falsa que están predicando. Y de esto hablaremos unos temas más adelante. Estaremos hablando sobre estas falsas doctrinas que están introducidas en la iglesia, donde cada día 7 de cada 10 ya no creen el rapto. Imagínense el nivel de incredulidad que están viviendo la iglesia. Hay que orar y perseverar en los caminos de Dios. Cristo viene muy pronto. El rapto de la iglesia será cuando menos lo esperen.
Será como el ladrón en la noche, dice. Será como en los días de Noé, que se daban en fiesta, diversión y cada uno andaba por su lado en su fiesta, en sus planes y menos pensando en las cosas de Dios. Pongamos atención, hermano. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Esperemos que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Y comparte, suscríbete en este canal, hermano, para que te lleguen las notificaciones cuando se sube cada semana los programas, hasta cuando Dios nos permita. Sabemos que esto es un esfuerzo extra que hacemos todos aquí en el equipo para presentarte estas enseñanzas y que te lleguen y que lo analices y que estudies la palabra de Dios juntamente con nosotros. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido,